Mi papá dijo que yo era el tonto y se iba a asegurar de que siguiera haciéndolo. Mi padre le asignó a cada uno de sus hijos una identidad al nacer de la que nunca podríamos escapar. Nolan era el inteligente, Adrian era el guapo, Mara era la fuerte y yo era el tonto. Papá no solo nos etiquetaba, nos castigaba cada vez que éramos buenos en las cosas equivocadas. Lo llamaba mantener el ecosistema familiar. Las asignaciones se habían hecho a los pocos minutos de nuestros nacimientos, basadas en las primeras impresiones de papá. Nolan salió callado y observador, así que papá lo declaró el inteligente. Adrian tenía rasgos delicados incluso de recién nacido, ganándoselo de guapo. Mara fue una bebé grande que lloraba fuerte, lo cual la hizo la fuerte. Yo nací último y más pequeño, luchando por respirar, y papá decidió que eso significaba que yo era el tonto. Había escrito estos roles en nuestras actas de nacimiento como si fueran condiciones médicas. Mamá se fue cuando se dio cuenta de que él hablaba completamente en serio sobre todo esto. No podía soportar ver lo que nos estaba haciendo. Papá tomó su partida como prueba de que su sistema funcionaba mejor sin ella cerca. Cuando Nolan tenía problemas con un ejercicio de matemáticas, papá se lo resolvía y luego me golpeaba a mí si trataba de ayudar, porque los niños tontos no entienden matemáticas. Cuando crecí más alto que Adrian, papá me obligó a encorvarme constantemente hasta que mi columna literalmente se curvó, porque el tonto no podía ser tan bien alto. Me sacó de la escuela después de tercer grado, alegando que yo era demasiado estúpido para aprender. Pero en realidad, había entrado en pánico cuando empecé a leer por encima de mi nivel escolar. A Mara no se le permitía llorar, ni siquiera con huesos rotos, porque la fuerte no siente dolor. Cuando Adrian subió de peso normal de adolescente, papá lo puso en dietas extremas hasta que se desmayó, porque el guapo tenía que mantenerse delgado sin importar qué. Papá empeoró conforme crecíamos y empezamos a mostrar talentos que no correspondían con nuestras etiquetas. Le dio a Adrian pastillas que le hicieron caer el cabello cuando mostró talento atlético, porque los chicos guapos no se suponía que desarrollaran músculo. Obligó a Mara a levantar pesas desde los 6 años hasta que sus articulaciones quedaron básicamente destruidas, asegurándose de que necesitara un bastón a los 20. Cuando Nolan mostró talento artístico, papá quemó sus pinturas justo frente a él. Pero a mí me fue peor porque la inteligencia era más difícil de destruir que la apariencia o la fuerza. Papá me hacía tomar pastillas que me dejaban mareado y confundido, diciéndole a todos que eran para mi grave discapacidad de aprendizaje, la cual en realidad no tenía. Mis hermanos y yo tratábamos de protegernos mutuamente en esta pesadilla. Nolan me enseñaba en secreto con sus libros de texto después de la medianoche, arriesgándose a la ira de papá si nos atrapaba. Adrian me robaba las pastillas y las cambiaba por vitaminas cuando podía. Mara fingía perseguirme lejos de sus pesas, pero en realidad me ayudaba a ejercitarme. Creamos todo un lenguaje secreto para comunicarnos sin que papá se diera cuenta. Éramos prisioneros juntos, cada uno lidiando con su propia maldición mientras tratábamos de ayudar a los demás con la suya. Nuestro primer intento de escape fue cuando cumplí 15 años. Mara había ahorrado dinero de trabajos ocasionales y planeamos huir juntos, pero papá había puesto rastreadores en nuestros teléfonos y nos atrapó en la estación de tren. Su castigo fue brutal. Mara tuvo que cargar bolsas de 45 kilos por todos lados hasta que su espalda cedió. Nolan tuvo que resolver ecuaciones durante 16 horas seguidas hasta que colapsó. Adrian tuvo que mirarse al espejo enumerando sus defectos durante días, y yo tuve que escribir «Soy demasiado estúpido para pensar por mí mismo» 10,000 veces. Después de eso, nos mudó a esta granja aislada y le dijo a todos que habíamos muerto en un incendio. 3 años después, encontré cursos en línea y empecé a estudiar en secreto mientras papá pensaba que estaba viendo libros de dibujos. Mis hermanos crearon estas elaboradas distracciones para que yo pudiera aprender. Nolan fingía crisis académicas que requerían toda la atención de papá. Adrian tenía emergencias de arreglo personal que tomaban horas en resolverse. Mara fingía lastimarse de maneras que requerían el cuidado constante de papá. Gracias a ellos, terminé mi certificado de equivalencia de preparatoria y solicité entrada a universidades usando la computadora de la biblioteca. Cuando mi carta de aceptación de la universidad estatal llegó a nuestro apartado postal, Mara la agarró y todos lloramos juntos en el granero. Planeamos mi escape durante meses. La noche en que me fui, Nolan fingió una convulsión por sobrecargar su cerebro brillante, mientras Adrian rompía un espejo y amenazaba con destruirse la cara. Durante el caos, Mara me sacó de contrabando en su camioneta y me llevó al campus. Durante una semana increíble, viví en un dormitorio y fui a clases como una persona normal. Escogía mi propia ropa, hablaba en clase, hice amigos que me conocían solo como entonces papá llamó. ¿De verdad pensaste que no me iba a enterar?, dijo,
extrañamente tranquilo. La escuela llamó sobre tus expedientes médicos. Ya te he dado de baja. Mara te va a llevar a casa. Me di la vuelta y ahí estaba Mara en la puerta de mi cuarto, viéndose enferma de culpa. Detrás de ella estaba papá sosteniendo un maletín médico. Lo siento, susurró. Había amenazado con dejar ciego a Adrian y romperle las manos a Nolan. Papá sonrió mientras preparaba una jeringa. Has alterado todo el ecosistema tratando de ser inteligente, dijo, caminando hacia mí. Necesitamos arreglar ese cerebro hiperactivo de manera permanente. El doctor Halloran nos va a ver en la casa. Él hace procedimientos especiales que se dirigen a partes específicas del cerebro. Mientras Mara me agarraba los brazos y papá levantaba la aguja, dijo las palabras que todavía me persiguen. No te preocupes, hijo. Ni siquiera vas a recordar querer ser algo más que tonto una vez que terminemos de sacar las áreas problemáticas. La aguja se movió hacia mi piel y observé el líquido claro adentro mientras el agarre de Mara se apretaba más alrededor de ambos brazos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar cuando la punta de metal tocó mi brazo. Fue entonces cuando empezaron los golpes en la puerta de mi dormitorio, lo suficientemente fuertes como para sacudir todo el marco. Papá jaló la aguja hacia atrás y la metió de golpe en su maletín justo cuando la puerta se abrió de par en par. El oficial de seguridad del campus, Dominic Reyes, entró corriendo con la mano en su radio, mirando a los tres, congelados en posiciones extrañas. Mara todavía tenía mis brazos inmovilizados detrás de mí, y papá cerraba el cierre de su maletín tratando de parecer normal. Reyes se puso entre nosotros y le quitó las manos de encima a Mara. Luego me movió detrás de él hacia la puerta. Todo mi cuerpo temblaba tan fuerte que apenas podía mantenerme de pie, y me castañeteaban los dientes como si me estuviera congelando. Papá empezó a hablar con su voz tranquila de doctor sobre lo preocupado que estaba por mi salud mental y cómo necesitaba ayuda. Dijo que yo había estado teniendo episodios e inventando historias sobre la familia. Reyes miró las marcas rojas en mis brazos donde Mara me había agarrado, y luego el maletín médico de papá sentado en mi escritorio. Traté de hablar, pero mi voz salió toda quebrada y rara por el temblor. Reyes me preguntó qué había en el maletín, y logré decir la palabra jeringa entre castañeos. Papá dijo que era solo medicamento para mi condición, pero Reyes no se lo creyó. Pidió refuerzos por su radio y se paró bloqueando la puerta para que nadie pudiera salir. Papá trató de pasar empujándolo, pero Reyes levantó la mano y dijo que todos tenían que quedarse ahí hasta que se resolviera esto. Llegaron 2 guardias de seguridad más, y Reyes les dijo que vigilaran a papá y a Mara mientras él hablaba conmigo. Le conté sobre la aguja y la lobotomía que papá había amenazado con hacerme. Las palabras salían todas mezcladas y con pánico. El rostro de Reyes pasó de preocupado a horrorizado mientras pedía una ambulancia por su radio. Papá seguía tratando de interrumpir y explicar, pero Reyes le dijo que se callara. La ambulancia llegó en lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos. Los paramédicos me revisaron y encontraron la pequeña marca roja donde la aguja había tocado mi piel. Me subieron a la ambulancia mientras Reyes le decía a papá y a Mara que iban a tener que ir a la estación para ser interrogados. En la sala de urgencias, el doctor Yusuf Adeyemi examinó el sitio de la inyección y le tomó fotos con una cámara especial. Midió las marcas rojas en mis brazos y documentó todo en su computadora. Ordenó análisis de sangre de inmediato para revisar si algún fármaco se había metido en mi sistema. La enfermera me sacó lo que se sintieron como 20 tubos de sangre, mientras el doctor Adeyemi me hacía preguntas sobre lo que había pasado. Le conté sobre las pastillas que papá me había estado haciendo tomar durante años, las que me hacían sentir mareado y confundido. El rostro del doctor Adeyemi se puso cada vez más preocupado mientras le explicaba sobre la falsa discapacidad de aprendizaje. Ordenó más pruebas, incluyendo muestras de cabello que podían mostrar exposición a fármacos que se remontaran meses atrás. La enfermera cortó pequeños trozos de mi cabello de diferentes partes de mi cabeza y los selló en bolsas de evidencia. También me hicieron dar una muestra de orina y tomaron hisopos del interior de mi boca. El doctor Adeyemi dijo que iban a correr todas las pruebas posibles para averiguar qué me había estado dando papá. Pasé toda la noche en el hospital haciéndome pruebas y escaneos. Me hicieron un escaneo cerebral para revisar si había algún daño por la drogadicción a largo plazo. A la mañana siguiente, una mujer llamada Marisol Quinn de la universidad vino a verme. Se presentó como gestora de casos y se sentó con una carpeta gruesa de papeles. Explicó que la oficina del registrador había encontrado los documentos que papá usó para darme de baja de la escuela. Los papeles alegaban que yo tenía un deterioro cognitivo severo y no podía funcionar en un entorno académico. Marisol dijo que los documentos eran claramente falsificados, ya que yo había estado asistiendo a clases perfectamente bien durante una semana. Me ayudó a llenar algo llamado bloqueo de privacidad,
que evitaría que papá accediera a cualquiera de mis expedientes escolares. Pasamos una hora revisando diferentes formularios para medidas de seguridad del campus. Marisol empezó el papeleo para una orden de no contacto que prohibiría a papá el acceso al campus. Dijo que tomaría unos días procesarla, pero que la seguridad del campus ya tenía la foto de papá. Usé mi teléfono para mandarles a mis hermanos nuestra vieja palabra clave que significaba ¿estás bien? Adrian me respondió que papá estaba en casa gritándole a todos sobre cómo yo había arruinado todo. Dijo que papá estaba al teléfono con abogados tratando de presentar una solicitud de tutela sobre mí. Papá alegaba que yo estaba mentalmente incompetente y necesitaba a alguien que tomara decisiones por mí. Adrian me advirtió que papá ya había llamado a 3 doctores diferentes tratando de que firmaran papeles sobre mi supuesta discapacidad. Hay algo profundamente inquietante en lo metódico que era este padre con su sistema de control, asignando roles al nacer basados en primeras impresiones. Me da curiosidad por qué estaba tan comprometido con estas categorías rígidas que hasta drogó a sus propios hijos y los lastimó físicamente. Marisol llamó a alguien de asistencia legal y en una hora apareció una abogada llamada Priya Anand. Era joven, pero parecía muy aguda y tomó notas de todo lo que le conté. Dijo que necesitábamos documentar cada cosa para pelear contra el intento de tutela. Me hizo escribir todo lo que pudiera recordar sobre las pastillas y el abuso. Hicimos listas de todas las veces que papá nos había lastimado por ser buenos en las cosas equivocadas. Priya dijo que mi aceptación universitaria y mis calificaciones ayudarían a probar que yo no estaba mentalmente deteriorado. La detective René Salas vino esa tarde a tomar mi declaración oficial sobre lo que había pasado en el dormitorio. Me hizo repasar todo paso a paso mientras lo grababa en un pequeño dispositivo. Preguntó sobre el patrón de abuso a largo plazo y le conté sobre los roles que papá nos había asignado. Quería saber sobre cualquier prueba que yo pudiera tener de lo que papá nos había estado haciendo. Recordé las actas de nacimiento que Mara había mencionado una vez, donde papá había escrito nuestros roles asignados. La detective Salas apuntó eso y dijo que investigaría cómo conseguir copias de la oficina de registros del condado. Pasé los siguientes 2 días reuniendo todo lo que tenía, sacando mi certificado de equivalencia de preparatoria de la carpeta que había escondido en el granero, imprimiendo mi carta de aceptación universitaria en la computadora de la biblioteca y tomando capturas de pantalla de cada mensaje de texto que mis hermanos me habían enviado a lo largo de los años sobre lo que papá nos hacía. Priya se sentó conmigo en la cafetería del hospital organizando todo, haciendo copias de todo y clasificándolo en diferentes carpetas etiquetadas como competencia educativa y patrón de abuso y evidencia médica. Seguía sacudiendo la cabeza ante algunos de los mensajes, especialmente los que describían a Adrian siendo obligado a vomitar después de comer comidas normales, o a Nolan hablando de tener que fingir que no podía entender conceptos básicos alrededor de papá. La oficina de ayuda financiera llamó mientras trabajábamos, y la mujer al teléfono sonaba confundida cuando explicó que mi financiamiento estaba congelado porque papá los había contactado alegando que yo era mentalmente incompetente para manejar dinero. Marisol se reunió ahí a la mañana siguiente y nos sentamos en esas sillas de plástico incómodas mientras ella llenaba el papeleo de excepción de dependencia, explicándole al director de ayuda financiera la situación y mostrándole el reporte policial del incidente del dormitorio. Dijo que tomaría semanas procesarlo, pero prometió agilizarlo dadas las circunstancias. Papá empezó a mandar correos a mi cuenta escolar esa tarde, mensajes largos y divagantes sobre cómo yo estaba destruyendo el ecosistema familiar y cómo era esencial que el tonto aceptara su lugar para el bienestar de todos. Escribió sobre cómo la inteligencia de Nolan sufriría sin contraste, cómo la apariencia de Adrian no significaría nada si todos fueran iguales, cómo la fuerza de Mara venía de proteger al débil. Priya me dijo que guardara cada correo, pero que no respondiera. Dijo que estos mensajes eran evidencia perfecta de la mentalidad abusiva de papá y ayudarían a nuestro caso. Los reenvié todos a una carpeta separada y traté de no leerlos con demasiada atención. Priya me dijo que guardara cada correo, pero que no respondiera. Dijo que estos mensajes eran evidencia perfecta de la mentalidad abusiva de papá y ayudarían a nuestro caso. Los reenvié todos a una carpeta separada y traté de no leerlos con demasiada atención porque me hacían temblar las manos. El doctor Adeyemi llamó 3 días después con los resultados de los análisis de sangre. Su voz sonaba cuidadosa mientras explicaba que habían encontrado rastros de sedantes en mi sistema consistentes con exposición a largo plazo, específicamente un tipo comúnmente usado para tratar ansiedad severa, pero que causaría confusión
confusión y deterioro cognitivo en alguien que no los necesitara. Estaba ordenando análisis de folículo capilar que podrían mostrar exposición a fármacos remontándose meses o incluso años atrás, y dijo que esta evidencia podría ser crucial para cargos criminales contra papá por envenenamiento o agresión. Esa misma noche, Mara me llamó llorando tan fuerte que apenas podía entenderle al principio. Seguía diciendo que lo sentía una y otra vez antes de finalmente lograr decir que papá la estaba haciendo elegir entre ayudarlo a traerme de vuelta a casa o dejar que lastimara a Adrian y a Nolan peor que nunca antes. Su voz se quebró mientras me contaba que había contratado a alguien, algún tipo que encuentra a personas que no quieren ser encontradas, y que esta persona ya estaba rastreando mi ubicación a través de mi teléfono o computadora o algo así. Podía escuchar a papá de fondo diciéndole que dejara de ser débil, que la fuerte no llora por una disciplina necesaria. La detective Salas programó una reunión para el día siguiente para hablar sobre conseguir una orden de restricción contra papá, explicando que entre el intento de agresión en mi dormitorio, el comportamiento de acecho con el rastreador que había mencionado encontrar y el patrón documentado de abuso que estábamos estableciendo, deberíamos tener suficiente para al menos una orden de protección temporal. Nos reunimos en la estación de policía, donde me hizo llenar más formularios, describiendo cada incidente que pudiera recordar de papá, lastimándome, o amenazándome, o controlando mi vida. 3 días después, fuimos al juzgado para la audiencia de la orden de restricción temporal, y por supuesto, papá apareció viéndose perfectamente compuesto en un traje azul marino con el cabello peinado hacia atrás, diciéndole al juez con esa voz tranquila y razonable que yo estaba delirando y que siempre había tenido problemas mentales que requerían supervisión constante. Pero entonces el juez miró la evidencia médica que el doctor Adeyemi había enviado, leyó los correos que papá me había mandado sobre el ecosistema, vio las fotos que el oficial Reyes había tomado de las marcas en mis brazos del incidente del dormitorio, y su rostro se puso cada vez más duro. Otorgó una orden de restricción temporal de 2 semanas y programó una audiencia para una permanente, advirtiéndole a papá que cualquier contacto conmigo resultaría en arresto. Papá empezó a usar a otras personas para contactarme a las pocas horas de salir del juzgado, haciendo que primos de los que no había sabido nada en años, de repente me mandaran mensajes sobre cómo estaba rompiéndole el corazón a papá, haciendo que viejos amigos de la familia llamaran al teléfono del dormitorio para decirme que estaba siendo egoísta y destruyendo a mi familia. Priya documentó cada contacto como una violación del espíritu, si no de la letra, de la orden de restricción, construyendo nuestro caso de que papá no podía respetar límites incluso con consecuencias legales pendiendo sobre él. Entonces alguien publicó la dirección de mi dormitorio en línea en un foro sobre hijos problemáticos que abandonaban a sus familias, alegando que yo era una persona peligrosa y mentalmente enferma que había dejado a mi pobre padre lidiar con mis hermanos solo después de años de sacrificio. El departamento de sistemas del campus me ayudó a documentar el doxing, tomando capturas de pantalla y rastreando direcciones IP, mientras la seguridad empezaba a hacer patrullajes extra cerca de mi edificio y revisando identificaciones de cualquiera que no pareciera estudiante. La universidad emitió una orden oficial de prohibición de entrada contra papá al día siguiente después del incidente de doxing, con Reyes personalmente yendo a entregársela a papá en la granja y advirtiéndole que cualquier aparición en el campus resultaría en arresto inmediato y enjuiciamiento por allanamiento criminal. 2 días después, encontré un pequeño paquete metido en mi buzón entre facturas y volantes del campus. Adentro había una memoria USB con una nota adhesiva con la letra de Mara que solo decía evidencia. La conecté a mi laptop y encontré copias escaneadas de las 4 actas de nacimiento. Mi mano empezó a temblar cuando vi lo que papá había escrito en cada una. Ahí mismo, en las casillas oficiales para condiciones médicas, había escrito nuestros roles asignados con su letra cursiva perfecta. La de Nolan decía el inteligente, función cognitiva excepcional. La de Adrian decía el guapo, prioridad estética. La de Mara decía la fuerte, dominancia física requerida. La mía decía el tonto, capacidad severamente limitada. Literalmente había puesto estas etiquetas en nuestros documentos legales como si fueran diagnósticos médicos reales. Imprimí copias y corrí a la oficina de Priya sin siquiera agarrar mi abrigo. Ella les echó un vistazo a las actas de nacimiento y su rostro se puso blanco. Esto es abuso premeditado documentado desde el nacimiento,
dijo. Nunca había visto algo tan claro en 20 años de práctica. Inmediatamente empezó a hacer copias para nuestro expediente de caso y dijo que esto sería la pieza central de nuestra audiencia de orden de restricción permanente. Esa misma tarde mi teléfono vibró con un mensaje de Adrian usando nuestro viejo código. Cuando lo traduje, se me cayó el estómago. Se había desmayado en la granja y papá había tenido que llevarlo a urgencias. El doctor ahí notó que estaba severamente bajo de peso y preguntó sobre hábitos alimenticios. Papá le dijo que Adrian solo estaba estresado porque su hermano problemático había abandonado a la familia y estaba haciendo acusaciones falsas. Adrian dijo que el doctor se veía sospechoso, pero no insistió, ya que papá estuvo ahí todo el tiempo. Le respondí a Adrian preguntando si podía conseguir copias de esos expedientes médicos. Tenía miedo, pero dijo que lo intentaría, ya que el trato de papá empeoraba cada día. Papá lo estaba haciendo pesarse 3 veces al día ahora, y le recortaba las porciones de comida aún más. A la mañana siguiente, la detective Salas llamó con noticias inesperadas. Una vecina cerca de la granja había visto la cobertura de noticias sobre la investigación y había contactado a la policía. Esta mujer dijo que había escuchado gritos extraños provenientes de nuestra propiedad durante años y había notado que camiones de suministros médicos hacían entregas con demasiada frecuencia para una familia normal. Siempre se había preguntado qué estaba pasando, pero papá le había dicho a todos que éramos niños con necesidades especiales educados en casa que requerían cuidado médico constante. Salas estaba agregando la declaración de la vecina a la creciente pila de evidencia contra papá. Prilla decidió que también era hora de ir tras el doctor Halloran. Presentó una queja formal ante la Junta Médica Estatal por su participación en las amenazas de lobotomía de papá. Aunque no hubiera hecho nada todavía, solo el hecho de planear un procedimiento así en una persona sana violaría cada estándar de ética médica que existiera. La Junta confirmó que abriría una investigación y citaría sus expedientes de pacientes. 3 días después, Prilla llamó con malas noticias. Papá había solicitado tutela de emergencia sobre mí, alegando que yo estaba profundamente deteriorado y era un peligro para mí mismo sin supervisión constante. El tribunal programó una evaluación para la siguiente semana. Prilla luchó duro y logró que aceptaran usar a un evaluador independiente en lugar del doctor que papá quería usar. Que Mara dejara esa memoria USB es como encontrar el diario del villano donde escribió Plan Malvado en la portada. Papá literalmente etiquetó a sus hijos como productos del supermercado en sus actas de nacimiento. Me preparó para lo que esperar y me dijo que simplemente fuera yo mismo y respondiera honestamente. La evaluación tuvo lugar en una pequeña oficina en el juzgado. La evaluadora era una mujer de unos 50 años que parecía amable pero minuciosa. Pasé 3 horas contestando preguntas, haciendo pruebas cognitivas básicas, explicando mi historial educativo y describiendo el abuso. Me hizo resolver problemas de matemáticas, leer pasajes y explicarlos, y demostrar que entendía conceptos abstractos. Cuando le mostré mi certificado de equivalencia de preparatoria y mi carta de aceptación universitaria, se veía impactada. Su padre alega que usted tiene la capacidad mental de un niño pequeño, dijo con cuidado. Le mostré el acta de nacimiento con la letra de papá, etiquetándome como el tonto desde el nacimiento. La evaluadora tomó notas detalladas y dijo que necesitaría tiempo para revisar toda la evidencia antes de hacer su recomendación al tribunal. Mientras tanto, Marisol había estado trabajando en conseguirme apoyo de salud mental. Me conectó con un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso familiar que se reunía semanalmente en el campus. Había una lista de espera enorme para terapia individual, pero al menos el grupo me dio un lugar donde hablar con gente que entendía. La primera reunión fue difícil, pero escuchar las historias de otras personas me hizo sentir menos solo y menos loco. Un hombre ahí había escapado de una situación similar, donde sus padres le habían asignado el rol de fracaso familiar. Esa noche, Mara me mandó un mensaje que me hizo llorar. Había ido a una clínica y se había hecho radiografías de sus articulaciones. Las imágenes mostraban daño severo por haber sido obligada a levantar pesas desde los 6 años. Sus rodillas, hombros y columna mostraban signos de lesiones por esfuerzo repetitivo que probablemente necesitarían cirugía eventualmente. Dijo que ver el daño real en blanco y negro estaba rompiendo años del adoctrinamiento de papá. Finalmente estaba empezando a enojarse por lo que él le había hecho a su cuerpo, en nombre de hacerla la fuerte. Estaba pensando en dar una declaración a la policía, pero seguía asustada de lo que le pasaría a Nolan si se volteaba completamente contra papá. La detective Salas me llamó 2 días después sobre tratar de conseguir una orden de cateo para el consultorio del Dr. Halloran. Explicó que el proceso avanzaba lento, ya que técnicamente él todavía no había hecho nada ilegal.
Ser amenazado como herramienta para los planes de papá no era suficiente para que la mayoría de los jueces aprobaran una orden. Necesitaba más evidencia de intención real o preparación para el procedimiento que papá había amenazado. Entendí, pero me sentí frustrado de que no pudiéramos simplemente detenerlo antes de que pasara algo malo. Todo el sistema legal parecía diseñado para esperar hasta después de que ocurrieran los crímenes en lugar de prevenirlos. Esa misma tarde, volví a mi dormitorio después de reunirme con Priya y encontré algo extraño. Habían metido un papel doblado debajo de mi puerta mientras no estaba. Las manos me temblaron mientras lo abría y leía las palabras escritas con una letra familiar. A los chicos tontos que huyen los lastiman, era todo lo que decía, pero reconocí la manera en que papá formaba sus letras. Llamé a la seguridad del campus de inmediato y el oficial Reyes vino a recoger la nota como evidencia. La seguridad pasó horas revisando las grabaciones de las cámaras del pasillo, pero quien fuera que la hubiera dejado había evitado todas las cámaras. Sabían exactamente dónde estaban los puntos ciegos, lo que significaba que habían estado observando y planeando. Reyes aumentó los patrullajes cerca de mi edificio y sugirió que variara mis rutas a clase. A la mañana siguiente, mi mochila se sintió más pesada de lo normal cuando la levanté para ir a clase. No podía entender por qué, ya que no había agregado libros o materiales nuevos. Vacié todo sobre mi cama y empecé a revisar todos los bolsillos y compartimentos. Fue entonces cuando lo encontré cosido en el forro del fondo. Alguien había cortado la tela, insertado un pequeño rastreador GPS y la había vuelto a coser. La costura era pulcra y casi invisible, pero podía sentir el dispositivo de plástico duro adentro. La detective Salas vino a recogerlo y dijo que lo revisaría en busca de huellas dactilares. Agregó cargos de acecho a la creciente lista de crímenes que estábamos construyendo contra papá. El rastreador se veía caro y probablemente había estado transmitiendo mi ubicación durante días. Más tarde esa semana, recibí buenas noticias de la oficina del registrador. La universidad aceptó dejarme reinscribirme provisionalmente en 2 clases mientras se resolvía todo el asunto legal. No era la carga completa de cursos que quería, pero tener algo de rutina normal me ayudó a sentirme más centrado. Tomar introducción a la psicología y composición en inglés demostró que yo era capaz de hacer trabajo universitario. Mis profesores fueron comprensivos cuando Marisol les explicó mi situación en privado. Me ofrecieron extensiones en las tareas cuando tenía fechas de tribunal o reuniones con la policía. Sin embargo, equilibrar el trabajo del curso con todo lo demás rápidamente se volvió abrumador. Algunos días iba directo de una entrevista policial a clase a una reunión con Priya. Mi cerebro se sentía jalado en demasiadas direcciones y me costaba concentrarme en la tarea. El grupo de apoyo me ayudó a manejar el estrés, pero todavía sentía que me estaba ahogando a veces. 3 semanas después de la evaluación, finalmente obtuvimos la decisión sobre la petición de tutela de emergencia de papá. El reporte de la evaluadora fue claro y directo sobre mi competencia completa. El juez negó la petición de papá y parecía genuinamente preocupado por toda la evidencia que habíamos presentado. Programó una audiencia completa para una orden de restricción permanente y le pidió a la detective Salas que continuara investigando. Papá no tomó bien la negación, según lo que escuché de mis hermanos. Esa noche, Nolan me mandó un mensaje asustado usando nuestro código secreto. Papá le había dicho que si testificaba en su contra, le destruiría las manos para que nunca pudiera volver a escribir o teclear. Nolan estaba pensando en huir, pero no sabía a dónde ir ni cómo sobrevivir por su cuenta. Nunca se le había permitido tener un trabajo ni aprender habilidades básicas de vida. Inmediatamente, le conté a Priya y a la detective Salas sobre la amenaza a Nolan. Nos conectaron con una trabajadora social llamada Carmen Bale, que se especializaba en ayudar a víctimas de abuso a escapar de manera segura. Carmen empezó a trabajar con mis hermanos para planear salidas seguras cuando estuvieran listos. Les dio información sobre refugios y recursos de transporte a través de mensajes codificados. La parte difícil era superar años de control psicológico que los hacía temer irse. Papá los había convencido de que no podían sobrevivir sin él, incluso mientras los destruía. 2 días después, recibí una llamada que me hizo llorar de alivio y preocupación al mismo tiempo. Papá los había convencido de que no podían sobrevivir sin él, incluso mientras los destruía. 2 días después, recibí una llamada que me hizo llorar de alivio y preocupación al mismo tiempo. Adrian finalmente había escapado a un refugio después de que papá descubriera que había estado hablando conmigo en secreto. Papá había encontrado el teléfono escondido de Adrian y había empezado a gritar sobre traición y romper el ecosistema. Adrian agarró una bolsa de ropa y salió corriendo mientras papá destruía el teléfono. Me llamó desde el refugio llorando,
pero también sonando aliviado por primera vez en años. Dijo que ya no podía soportar la inanición forzada y que finalmente había elegido su vida por encima de la aprobación de papá. El refugio mantenía su ubicación en secreto y lo ayudaba a conseguir atención médica por el daño de años de desnutrición. En cuestión de horas, papá había llamado a la policía para reportar a Adrian como un fugitivo secuestrado. Alegaba que yo había lavado el cerebro de Adrian y lo había obligado a irse de casa contra su voluntad. La detective Salas rápidamente confirmó con el refugio que Adrian era un adulto que se había ido voluntariamente. El reporte falso agregó otra marca al patrón de acoso y control que papá seguía mostrando. Salas dijo que cada mentira que papá le decía a las autoridades solo fortalecía nuestro caso. Papá estaba destruyendo su propia credibilidad al hacer estos movimientos desesperados para recuperar el control. Mientras tanto, Adrian finalmente estaba comiendo comidas regulares sin que nadie monitoreara cada bocado. Me dijo que el personal del refugio estaba impactado por qué tan bajo de peso estaba para su estatura. Lo conectaron con doctores que se especializaban en ayudar a la gente a recuperarse de trastornos alimenticios. Adrian dijo que se sentía raro comer sin culpa, pero estaba decidido a recuperar la salud. Quería estar lo suficientemente fuerte para testificar sobre lo que papá nos había hecho a todos. Priya empezó a armar una demanda civil por acoso a la mañana siguiente, basada en todo lo que papá había estado haciendo en línea, sacando capturas de pantalla de las publicaciones, alegando que yo estaba mentalmente enfermo y era peligroso, documentando cada cuenta falsa que había creado para difundir mentiras sobre mí, rastreando la publicación original de doxing que tenía la dirección de mi dormitorio. Extendió papeles por todo su escritorio, mostrando cómo papá había publicado en foros de padres, diciendo que yo era un fugitivo con daño cerebral severo, que necesitaba ser devuelto a casa para atención médica. Había creado volantes falsos de persona desaparecida con mi foto alegando que yo tenía la capacidad mental de un niño de 5 años. Incluso había hecho un sitio web llamado Ayuda a traer a Eli a casa, lleno de historias inventadas sobre mis supuestas discapacidades. Priya explicó que tener tanto un caso criminal como uno civil crearía múltiples maneras de detener el comportamiento de papá, ya que diferentes tribunales podrían emitir diferentes tipos de órdenes con diferentes penalidades. Mientras ella trabajaba en eso, el doctor Adeyemi llamó con los resultados del análisis de cabello y pude escuchar la conmoción en su voz mientras explicaba que la prueba mostraba que yo había sido expuesto a sedantes de manera consistente durante al menos 4 años, con niveles que sugerían que alguien me había estado drogando deliberadamente en lugar de darme algún tipo de tratamiento médico real. Los patrones de concentración en diferentes secciones de mi cabello creaban una línea de tiempo que mostraba que la drogadicción había empezado alrededor de cuando cumplí 14 años y había continuado hasta que escapé a la universidad, con los niveles más altos durante el último año, cuando papá debió haber aumentado las dosis para mantenerme confundido conforme crecía. El doctor Adeyemi dijo que nunca había visto algo así fuera de casos criminales de envenenamiento y estaba preparando un reporte detallado que fortalecería significativamente cualquier cargo criminal. Esa misma tarde, llegó una carta de la oficina del Dr. Halloran alegando que no tenían registro de ningún procedimiento planeado para mí y negando cualquier discusión con mi padre sobre intervenciones médicas. Pero Priya notó la redacción cuidadosa que evitaba decir realmente que él nunca había hablado con papá sobre eso en absoluto. ¿Cómo supo Adrian exactamente cuándo agarrar sus cosas y correr mientras papá estaba ocupado destruyendo el teléfono? El momento parecía tan perfecto, como si hubiera estado planeando ese momento exacto para escapar desde hacía tiempo. La carta seguía usando frases como sin consultas formales y sin citas programadas. Eso sonaba más a protección legal que a una negación real, y mencionaba el compromiso de su consultorio con la ética médica apropiada 3 veces diferentes, lo cual Priya dijo que mostraba conciencia de culpa. La detective Salas se le ocurrió una idea para conseguir más evidencia e hizo que yo llamara al consultorio del Dr. Halloran mientras ella grababa todo, guiándome para hacer preguntas generales sobre si alguna vez hacían visitas a domicilio o procedimientos privados. El doctor Halloran mismo se puso al teléfono, y aunque no admitió nada específico sobre mí, mencionó que su consultorio a veces manejaba casos difíciles que requerían discreción y procedimientos privados para familias con circunstancias especiales, lo cual Salas dijo que era suficiente para investigar su licencia médica y citar sus expedientes. Unos días después de esa llamada grabada,
Adrian logró conseguir copias de sus expedientes de urgencias y me los mandó por correo desde una computadora de la biblioteca, mientras papá pensaba que estaba en una cita de arreglo personal. Los documentos lo listaban como severamente bajo de peso para su estatura y anotaban la preocupación del doctor sobre posible desnutrición, pero también registraban la explicación de papá de que Adrian había desarrollado un problema alimenticio por el estrés de que su hermano problemático hubiera abandonado a la familia. Prilla dijo que era perfecto porque los expedientes probaban que la condición de Adrian era real y estaba documentada mientras exponían la mentira exacta que papá usaba para explicarla. Los agregó a la carpeta de evidencia médica y le reenvió una copia a la detective Salas. Esa misma semana, la junta médica le mandó a Prilla una carta confirmando que habían abierto formalmente su investigación sobre el Dr. Halloran y habían solicitado sus expedientes completos de pacientes que se remontaban 10 años. Prilla explicó que una vez que una junta de licencias empezaba a sacar expedientes, los doctores usualmente empezaban a hablar para protegerse y que Halloran podría terminar siendo nuestro mejor testigo contra papá sin nunca haber tenido la intención de serlo. Empecé a dormir un poco mejor sabiendo que la gente que podría habernos lastimado finalmente eran los que estaban siendo vigilados. 2 días después, Mara me llamó llorando porque se había desgarrado algo en la rodilla durante una de las sesiones de entrenamiento forzado de papá, donde la había hecho cargar 90 kilos subiendo y bajando escaleras durante 3 horas seguidas. El doctor de urgencias dijo que necesitaba cirugía y estaría en muletas al menos 2 meses, lo que significaba que físicamente ya no podía hacer los locos ejercicios de fuerza que papá exigía. Me dijo que la lesión casi era un alivio, porque le daba una excusa para dejar de ser la aplicadora de papá mientras averiguaba cómo escapar. Podía escuchar el dolor en su voz, tanto por la lesión física como por años de daño articular. Carmen había estado trabajando con ella para arreglar transporte a un refugio cuando estuviera lista para irse, armando todo un plan de escape con una voluntaria que la recogería durante una de sus citas de terapia física, para que papá no supiera que se había ido hasta horas después. Pero Mara seguía dudando, porque estaba aterrada de lo que papá pudiera hacerle a Nolan si ella y Adrian se iban, diciendo que no podía abandonar a nuestro hermano a enfrentar la ira de papá solo. Aunque quedarse estaba destruyendo su cuerpo, había sido la aplicadora durante tanto tiempo que la culpa de dejar a Nolan desprotegido la estaba consumiendo. Y Carmen tenía que seguir recordándole que no podía proteger a nadie si papá destruía por completo su capacidad de caminar. Una semana después, caminaba hacia clase cuando noté a alguien con un abrigo grande y lentes de sol siguiéndome por el campus, y aunque el disfraz incluía un sombrero y ropa diferente, reconocí la manera de caminar de papá instantáneamente por años, de estar pendiente de sus cambios de humor. Le mandé un mensaje al oficial Reyes de inmediato y seguí caminando hacia la oficina de seguridad del campus, mientras papá se acercaba, con la mano metiéndose en su bolsa buscando algo que no podía ver. Reyes lo interceptó justo afuera de la biblioteca, y cuando papá trató de alegar que solo era un padre preocupado revisando a su hijo, Reyes le recordó sobre la orden de prohibición de entrada y pidió refuerzos. Ver a Reyes ponerle esposas a papá mientras gritaba sobre sus derechos parentales se sintió como algo salido de un sueño, después de todos los años de que papá tuviera control total sobre cada aspecto de nuestras vidas. A papá lo acusaron de allanamiento criminal y violación de una orden de restricción, y el fiscal dijo que este arresto ayudaría significativamente a nuestro caso, ya que mostraba que papá no podía respetar límites legales. 3 semanas después, en la audiencia de la orden de restricción permanente, la vecina cerca de la granja testificó sobre escuchar gritos a todas horas y ver camiones de suministros médicos haciendo entregas que parecían excesivas para una familia normal. Describió encontrarme una vez cuando yo tenía 15 años, tambaleándome confundido por su patio, porque las pastillas que papá me daba me habían hecho sentir tan mareado que me había perdido. Y cómo papá me había arrastrado a casa diciendo que yo estaba severamente discapacitado y propenso a deambular, combinado con toda nuestra otra evidencia, incluyendo las actas de nacimiento con nuestros roles asignados, la evidencia de drogadicción y las repetidas violaciones de papá. El juez se veía cada vez más perturbado conforme avanzaba la audiencia. El juez otorgó una orden de restricción de 3 años con términos tan estrictos que papá no podía contactarnos directamente ni a través de terceros, no podía acercarse a menos de 150 metros de nosotros, y no podía publicar sobre nosotros en línea. El abogado de papá argumentó que era excesivo para un padre tratando de ayudar a sus hijos, pero el juez dijo que el patrón de abuso y las violaciones recientes mostraban una amenaza continua seria que requería protección máxima. En cuestión de días, papá presentó una demanda por difamación alegando que yo estaba mintiendo sobre todo y destruyendo su reputación con falsas acusaciones de abuso, buscando daños por angustia emocional y exigiendo
pidiendo que me retractara públicamente de mis delirios sobre haber sido drogado y controlado. Priya solo se rió cuando vio la demanda e inmediatamente empezó a preparar una moción anti-SLAPP para que la desecharan, explicando que este tipo de represalia era común de abusadores tratando de silenciar a sus víctimas a través de intimidación legal. 2 semanas después, la sala del tribunal estaba llena cuando el juez falló sobre la moción anti-SLAPP de Priya, y observé el rostro de papá ponerse rojo mientras ella decía que la demanda claramente pretendía silenciarme de hablar sobre mis propias experiencias de abuso. El juez le ordenó pagar todos mis honorarios legales dentro de 30 días y advirtió que cualquier demanda futura se vería como acoso, mientras el abogado de papá trataba de argumentar que esto se trataba de proteger la reputación de un padre. El juez definitivamente no se lo creyó. Afuera del tribunal, Priya me dijo que el caso civil de acoso avanzaba por separado y que ya había conseguido una retención sobre los activos de papá para que no pudiera mover dinero silenciosamente antes de que cobráramos los honorarios. Dijo que abusadores como él contaban con que las víctimas se quedaran sin energía antes de que el sistema se quedara sin paciencia, y que lo mejor que podíamos hacer era simplemente negarnos a desaparecer. Por primera vez, empecé a creer que quizás de verdad podríamos durar más que él. La detective Salas me llamó esa misma tarde, diciendo que finalmente había conseguido aprobación para la orden de cateo, basada en todo lo que le habíamos dado, más el testimonio de la vecina y nueva información de otras familias que habían tratado con el Dr. Halloran. Me advirtió que iban a registrar la granja a la mañana siguiente, buscando suministros médicos, fármacos que no estaban recetados a nadie y cualquier documentación del sistema del ecosistema de papá, y me preguntó si había algo específico que debieran buscar. Le conté sobre el archivero en el cuarto de papá, donde guardaba todos nuestros gráficos de desarrollo, rastreando qué tan bien nos manteníamos en nuestros roles asignados, y la caja con llave debajo de su cama, donde guardaba las pastillas que me hacía tomar. El equipo de registro encontró mucho más de lo que incluso yo esperaba, incluyendo cuadernos detallados que se remontaban a nuestros nacimientos, donde papá había escrito observaciones diarias sobre cómo mantenernos en nuestros roles, botellas de sedantes recetados sin nombres de pacientes, y 17 dispositivos de rastreo diferentes que había estado planeando usar en nosotros. También encontraron correos impresos entre papá y el Dr. Halloran, discutiendo procedimientos de ajuste cognitivo para niños problemáticos y recibos de equipo médico que no tenía ningún uso legítimo en una casa normal. Las fotos del cuarto de evidencia que la detective Salas me mostró después me revolvieron el estómago. Verlo todo puesto sobre mesas con etiquetas de evidencia, especialmente las jeringas y frascos que papá había estado coleccionando para lo que fuera que estuviera planeando después. La detective Salas me dejó revisar copias de los gráficos de desarrollo días después, y leerlos fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Papá había mantenido un expediente separado para cada uno de nosotros, con columnas rastreando nuestra estatura, peso, calificaciones y lo que él llamaba incidentes de desviación de rol, marcados en tinta roja cada vez que uno de nosotros mostraba un talento que no correspondía a nuestra etiqueta. Mi expediente se remontaba a cuando tenía 4 años, con una entrada que decía: el sujeto demostró habilidad de lectura no autorizada. Se aplicaron medidas correctivas. Junto a eso, papá había escrito la dosis de las pastillas que había empezado a darme y una nota de aumentarlas si el comportamiento continuaba. Había gráficos para Nolan registrando cada vez que había escondido un libro, gráficos para Adrian listando su peso al gramo y gráficos para Mara registrando cuánto podía levantar cada mes, como si fuera ganado que estaba criando con un propósito. Salas dijo que los cuadernos por sí solos eran suficientes para probar que papá había estado planeando y ajustando el abuso con la precisión fría de un experimento científico durante toda nuestra vida. Le pregunté si podía tener una copia de mi propio expediente, y cuando preguntó por qué, le dije que quería recordar que nada de eso jamás había sido sobre que yo fuera lento, había sido sobre que él tuviera miedo de lo que yo podía. Salas dijo que los cuadernos por sí solos eran suficientes para probar que papá había estado planeando y ajustando el abuso con la precisión fría de un experimento científico durante toda nuestra vida. Le pregunté si podía tener una copia de mi propio expediente, y cuando preguntó por qué, le dije que quería recordar que nada de eso jamás había sido sobre que yo fuera lento, había sido sobre que él tuviera miedo de lo que yo podría llegar a ser. En cuestión de horas del registro, papá fue arrestado en su motel por agresión, acecho y poner en peligro a un menor basado en lo que encontraron. Y la detective Salas dijo que el Dr. Halloran también estaba bajo investigación
después de que descubrieran que había estado haciendo estos procedimientos especiales en otras familias también. La foto policial de papá lo mostraba todavía tratando de verse compuesto, pero se podía ver la rabia en sus ojos de que su sistema perfecto finalmente estuviera siendo expuesto ante todos. El día después del arresto, la oficina del fiscal llamó para decirme que estaban llevando el caso a un gran jurado y esperaban agregar cargos por cada uno de nosotros una vez que procesaran nuestras declaraciones. La detective Salas dijo que 2 de las otras familias que habían tratado con el Dr. Halloran habían aceptado cooperar y que una de ellas tenía un hijo al que los cuadernos de papá en realidad hacían referencia por nombre, lo que sugería que papá y Halloran habían estado comparando métodos como colegas. La idea de que había otros padres por ahí manejando sus propias versiones del ecosistema me hizo sentir mal, pero Priya dijo que nuestro caso se había convertido en la amenaza que desbarataba todo el asunto. Los equipos de noticias empezaron a estacionarse afuera del tribunal, y un reportero me pidió un comentario mientras salía de una audiencia, pero solo seguí caminando de la manera que Priya me había dicho. Esa noche, 3 personas más del grupo de apoyo me escribieron para decir que habían visto la noticia y que ver a alguien realmente ganarle a un padre así les había dado esperanza que no habían sentido en años. Mara fue llevada a interrogatorio al día siguiente sobre su papel en traerme de vuelta del campus, y me sentí mal sabiendo que podría meterse en problemas por algo que papá la había obligado a hacer. La detective que la interrogó me llamó después diciendo que no iban a presentar cargos porque estaba claro que Mara también era una víctima que había sido amenazada y manipulada, lo cual pareció ayudarla finalmente a empezar a aceptar que lo que papá nos había hecho a todos era abuso. Adrian fue a la estación de policía esa semana a dar una declaración jurada sobre las pastillas de dieta y la inanición forzada, mostrándoles fotos de cuando estaba en su punto más delgado y expedientes médicos de múltiples episodios de desmayo que papá había ignorado. Nolan mandó una declaración escrita con fotos de sus pinturas quemadas y descripciones detalladas de los castigos que recibía por mostrar cualquier talento artístico, más declaraciones de testigos de 2 exvecinos que habían visto el humo de papá quemando su arte. Su valentía al hablar hizo que el caso fuera mucho más fuerte, y el fiscal dijo que tener a los 4 hermanos confirmando el patrón de abuso hacía casi imposible que papá alegara que esto era solo un hijo problemático inventando cosas. Papá pagó fianza 3 días después e inmediatamente empezó a aparecer en el tribunal durante mis audiencias de apelación de la orden de restricción, parándose exactamente a 153 metros de distancia, lo cual técnicamente estaba fuera de la orden, pero claramente pretendía asustarme. Cada vez que aparecía, la seguridad del campus o los oficiales del tribunal lo documentaban con fotos y mediciones, construyendo más evidencia de que no podía respetar límites incluso enfrentando cargos criminales serios. El trauma empezó a golpearme fuerte una vez que pasó el peligro inmediato, y me encontraba dando saltos cada vez que alguien caminaba detrás de mí o incapaz de dormir porque cada sonido me hacía pensar que papá había encontrado una manera de burlar la orden de restricción. Me despertaba a las 3:00 am, en pánico total, pensando que había escuchado su voz, su olido, el olor a medicina de esas pastillas que solía obligarme a tragar, aunque lógicamente sabía que no podía acercarse a mí. Marisol me ayudó a entrar en la lista de espera para terapia de trauma a través del centro de asesoría de la universidad, pero dijeron que podrían pasar semanas antes de que se abriera un espacio porque muchos estudiantes necesitaban ayuda. También me conectó con un grupo de apoyo en línea para sobrevivientes de abuso familiar, lo cual ayudó solo con saber que otras personas entendían cómo era tenerle miedo a tu propio padre. El fiscal Hollis Grant llamó a una reunión conmigo y Priya para discutir un acuerdo de culpabilidad que estaba considerando ofrecerle a papá, donde se declararía culpable de agresión y acecho a cambio de que se retiraran los cargos más serios. Explicó que los juicios son muy duros para las víctimas, teniendo que testificar y revivir todo en detalle, y que este acuerdo garantizaría que recibiera libertad condicional con tratamiento psiquiátrico obligatorio, más una orden de no contacto con todos nosotros. Encontrar camiones de suministros médicos haciendo entregas regulares a una casa normal me hace preguntarme cuántas personas notaron que algo estaba mal, pero nunca hicieron preguntas sobre lo que pasaba dentro de esa granja. Los términos incluían 3 años de libertad condicional, donde cualquier violación significaría cárcel inmediata, terapia obligatoria 2 veces por semana que tendría que pagar él mismo, y una orden de restricción de 10 años cubriéndonos a los 4 hermanos sin excepciones, para feriados o eventos familiares. Llamé a mis hermanos esa noche, y hablamos durante horas sobre si apoyar el acuerdo de culpabilidad. Mara dijo que solo quería que se acabara. Adrian estaba preocupado de que papá encontrara la manera de burlar cualquier restricción, y Nolan pensaba que la terapia realmente podría ayudar a papá
papá a entender lo que nos había hecho. Finalmente acordamos que nuestra seguridad importaba más que ver a papá recibir el castigo máximo y que tener un resultado garantizado era mejor que arriesgarnos a un juicio donde algo podría salir mal. 2 días después, todos mandamos cartas al fiscal diciendo que apoyábamos el acuerdo de culpabilidad y papá se declaró culpable en el tribunal de agresión y acecho, mientras el juez se aseguraba de que entendiera que estaba aceptando mantenerse alejado de todos nosotros durante una década. La noticia sobre el Dr. E. Halloran llegó a través de la detective Salas, quien llamó para decirme que después de que nuestro caso saliera en las noticias locales, 3 familias más habían contactado a la junta médica sobre él, sugiriendo tratamientos extraños para sus hijos que no eran procedimientos médicos normales. La junta suspendió su licencia de inmediato mientras investigaban todo, y Salas dijo que probablemente nunca volvería a practicar medicina, lo que significaba que papá había perdido a su persona médica principal, quien en realidad habría hecho esas cosas horribles que había amenazado. El registrador me restauró toda mi ayuda financiera la misma semana que se resolvió la excepción de dependencia, y me inscribí en una carga completa de cursos, firmando mi propio nombre en cada formulario, sin una sola persona por encima de mí que tuviera que aprobarlo. Caminando hacia mi clase de inglés esa primera mañana, me di cuenta de que no estaba revisando detrás de mí cada pocos pasos ni planeando rutas de escape en caso de que papá apareciera. El sol se sentía cálido en mi rostro, y otros estudiantes pasaban corriendo junto a mí para llegar a sus clases, y yo era solo otro chico universitario yendo a aprender algo nuevo. Me senté en la primera fila y levanté la mano para responder una pregunta sobre la lectura sin preocuparme de que ser inteligente me fuera a lastimar. El profesor sonrió cuando di mi respuesta y dijo que había hecho un excelente punto, lo cual me habría ganado una golpiza en casa, pero aquí solo significaba que entendía el material. El tonto estaba sentado en la primera fila de una clase universitaria, entendiendo bien las cosas, siendo llamado por un nombre en lugar de por una etiqueta, con un futuro que el hombre que me crió juró que nunca se me permitiría tener.